Oremos. Amado Señor, gracias te damos, porque eres un Dios bueno y santo, porque eres un Dios que siempre nos da la oportunidad de conocerte más, eres un Dios que busca, Señor, que le sirvamos de la mejor manera. Gracias por este tiempo, gracias por este día que tú también nos permites, Señor, reposar de nuestras actividades en muchos de los casos, pero aun cuando no podamos hacerlo, Padre, gracias por el tiempo que tenemos para estudiar también. Ayúdanos a tomar este estudio como un reto, a poder utilizar lo que aprendemos para mejorar nuestra relación contigo y sobre todo para servirte mejor. Gracias por todos los que estamos aquí representados, por nuestras familias, por los diferentes países. Padre Santo, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Hoy día nos toca ver los capítulos 23 al 26, creo. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo anteriormente tratado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algún comentario que hacer. Tal vez hay algo que puedo contestarle, tal vez algo que no. Pero si tuviera usted alguna pregunta, puede decirlo por el chat o puede hacerlo levantando su mano para que le habiliten el micrófono. No sé si está bien. ¿Todo hasta ahora está entendido? ¿O algún comentario que quisiera hacer? ¿Alguna pregunta? Damos la oportunidad en este momento. Muy bien, entonces parece que hasta ahora todo está bien. Espero que así sea. Avanzamos entonces en nuestra presentación del día de hoy. Recuerden siempre la estructura de Hechos de los Apóstoles. Dos divisiones principales. Jerusalén, ¿no? El testimonio de los apóstoles desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta Antioquía, y Pablo, ¿no? El personaje de Pablo es de todas maneras un elemento importante en la división del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver entonces los capítulos 20 al 23. Hechos capítulos 20 al 23. Espero que los hayan leído. Son capítulos interesantes. En algunos casos, uno de los capítulos o dos son más narrativos y por ende tienen algunos detalles que podríamos tomar para el estudio. En otro caso es ya más de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a las preguntas. Capítulo 20, uy caramba, no, así no era. Capítulo 20, vamos a ver. No, ya se apareció ya. Bueno, ya está. Ya les adelanto la contestación, pero espero que en la siguiente no esté así. Observe cómo Pablo repasa su ministerio en Éfeso, versículo 17 al 27. Si usted pudiera compararse con el apóstol, ¿qué elementos le faltaría trabajar? Eso no he colocado yo en la diapositiva, porque lógicamente es algo más personal. De su experiencia personal, tal vez a usted le gustaría compartir. En Hechos capítulo 20, Pablo va a Troas, luego a Mileto, y pronuncia un discurso de despedida. Entre los versículos 17 hasta más o menos el versículo 20, Pablo hace un recuento de su ministerio. Si usted tuviera que hacer un recuento de su ministerio, ¿qué elementos le faltaría trabajar? No le digo pues que seamos demasiado espirituales, no, uy, me falta mucho, no, puntualmente. A ver, si usted pudiera hacer una evaluación, ¿quién pudiera compartir? ¿Qué le faltaría trabajar? ¿Alguien desea? Pastor. A ver, ¿quién es? ¿Simón? Simón Arlino. Sí. A ver, Simón, dinos, a la luz de lo que ha dicho Pablo, dinos. Bueno, una cosa muy resaltante está lleno del Espíritu Santo. Es una de las características principales que tenía Pablo. Pues. Pablo no hay que considerar que Pablo en verdad la posición que tenía era de un servidor fiel al Señor Jesucristo. Era un creyente considerado muy considerado, consagrado para Dios.
Creo que una de las casualmente una de las partes de lo que establece el evangelio, que dice que imitemos al Señor. Pablo es uno de esos personajes que profetas, de esos apóstoles que siguió esa pauta, pues, de seguir el mensaje de Jesús, a pesar de saber de la condición de donde él venía. Pues. Un famoso estudiante de la escuela de Gamaliel, donde contribuyó, donde azotó, puso preso muchas personas, pero fíjese, el poder es grande, el poder de Dios es grande cuando lo pudo convertir y pasar por todas esas tribulaciones. Casualmente él lo dice que fue tomado precisamente para eso. Cuando Ananías lo consigue, que le pregunta, que queda sorprendido por qué utilizar una persona que todavía tenía un contacto con los sacerdotes, con el Sanedrín, y que podía seguir castigando a los judíos. Es cuando Dios le dice, bueno, lo va a usar, precisamente lo va a usar. Ok. Es maravilloso ver ese cambio. Y yo me identifico porque parte de esa historia ocurrió a mí. Claro, yo no tengo la misma condición que Pablo, para nada. Ni le llegó, como decía Juan Bautista, ni le llegó a poder amarrar la trenza del calzado a Jesús. Pero sí produjo un cambio, porque yo fui una persona que viví mucho en arrogancia, en altivez, en prepotencia. Y llegar y que una persona me vea, que me conozca ahora lo que yo era antes, el cambio es rotundo. O sea, el llamado de Dios es grande. Amén. Y el poder es grande para que las personas puedan ser convertidas y puedan ser atendidas a ese llamado. Muy bien. Es maravilloso conocer lo que Pablo hizo como apóstol, en verdad. Gracias. Eso sí es la verdadera realidad de un apóstol. Ok, gracias. Marco Antonio me dice, me faltaría trabajar más el ser lleno del Espíritu para tener una mejor relación con Dios y mis consiervos. Ya, ok, vamos a comentar eso. Gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más? A Sí, la luz quisiera, de lo que dice Pablo, sí. Bien, pastor. bueno, quisiera decir algo, hermanos, al respecto. Yo remarco de lo leído dos cosas, ¿no? Lo que Dios ha hecho en Pablo, en toda su trayectoria, o por lo menos hasta esta etapa donde Pablo da testimonio del servicio al Señor, uno. Y lo otro es la disposición de Pablo, ¿no? O sea, no es como nosotros, que muchas veces vemos el lado izquierdo, el lado derecho, atrás y todas partes. Él básicamente se centró y se encaminó y se entregó plenamente a lo que Dios le había llamado. En el caso nuestro, yo creo que esas son las falencias, ¿no? Que muchas veces estamos viendo otras cosas todavía, aún estando en el servicio del Señor, pero no enfocarnos plenamente hacia la meta que Dios nos ha puesto. Y esa es una virtud de Pablo, ¿no? Obviamente acompañado y apoyado por el Espíritu Santo. Es una de las grandes cosas que yo veo, y es otra de las muchas cosas que nos faltaría a muchos de nosotros, ¿no? Bueno, está bien, gracias, gracias, hermano. A ver, dice Fabiano Leonardo, ¿no era Pedro Alemão? Oh, bien, pastor, está todo bien. Ah, ya. Yo dije, ha entrado tu hermano gemelo. Mi afilio, Fabianito, ecuatoriano, ok. de nacionalidad ecuatoriana. Sempre ligamos assim, Equador, Peru, Brasil. Pastor, Ok. referente a você vai fazer a perguntinha de que é uma pergunta realmente comprometedora. En mi caso, por ejemplo, yo soy predicador, soy profesor de educación física y mucho de mi trabajo de educación física, ahora con clases virtuales, colegios 30, consorcio educativo, entonces nosotros tendemos a hacer la oración devocional, cosa que en otro colegio no la hacían, y a mí me miran como si fuera el sacerdote. Y allá me dijeron, Te has muteado, te has muteado. bien, en todo caso me llaman el padrecito, ¿no? Del colegio, porque los hago orar. Es un ministerio para mí, pero sin embargo, lo que estaba estudiando la palabra es que cómo pudiéramos compararse con el apóstol. A mí realmente toda mi vida he predicado. Desde que fui egresado del Ministerio de Alianza Lima al Encuentro con Dios, entonces sigo todavía en la maestría, y acá, que es un privilegio para mí aprender de você, yo entiendo, pastor, y lamentablemente le digo,
me ha faltado mucho es servir a la iglesia, servir a los hermanos como Pablo hacía, ¿no? En su ministerio Pablo predicaba el evangelio, pero se dedicaba a atender también. Hay muchas necesidades, ¿no? Entonces, eso para mí pienso que es un elemento tan importante, pues no solamente es predicar el evangelio, ¿no? Ahora en esta Navidad, las clases que usted dio es tan interesante, ¿no? Que implica una acción personal con la iglesia y que muchos pastores no hacen eso, mas se preparan para predicar y predicar, pero sin embargo hay hermanos dolientes que están con necesidad y descuidamos muchas veces, incluso a las viudas. Yo pienso que que debemos estar alerta en esos pequeños detalles. Obrigado. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Antes de darte la palabra, Rocío, te la voy a dar un momentito, por favor. Bueno, comentarios. Un comentario interesante me parece, gracias Daniela Encarnación. Tal vez lo que falta trabajar desde su punto de vista, asumir el sufrimiento como parte de nuestro ministerio. Eso sí es interesante. A veces hay que entender, ¿no?, que el ministerio cristiano tiene su parte de bendición visible en el sentido de cosas buenas, pero una parte de bendición no visible en el sentido de que tú aprendes también de las cosas malas. Entonces, tal vez eso también nos falta trabajar. Ojo que esta no es un momento de confesión, ¿no?, sino es que a la luz de lo que Pablo dice en su discurso final, entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros, ¿no? Luego mencionan aquí, bueno, ya lleno del Espíritu Santo, el no rehuir a su llamado podría ser algo que falta, ¿no? Tal vez alguno aquí está todavía sintiendo esa carga del llamado, hombre o mujer, ¿no? Puede estar sintiendo esa carga del llamado de Dios y todavía no se ha decidido, tal vez eso es lo que te falta. Me dicen también trabajar más sobre ser lleno del Espíritu Santo, trabajar con mayor compromiso, me dicen aquí. Bueno, sí, está bien, eso puede ser. Recuerden que la responsabilidad con el ministerio cristiano trae bendición siempre. Sin embargo, la bendición no viene gratis. La bendición viene como consecuencia del sacrificio y del compromiso bien realizado, que es lo que vemos en la vida de Pablo, ¿no? Rocío, dinos, te escucho. Rápido, pastor. Es un comentario rápido porque ya ves que no tardan en gritar aquí donde estoy. Yo creo que la primera responsabilidad de un ministro es tener lo que la gente ve en ti. Y yo creo que si falla eso, no te va a valer de nada el haber tratado de exhortar, de enseñar a otros. Ya, muy bien. Mucho es importante el ministerio personal. Ahora, ojo, que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a la luz de los textos bíblicos que, bueno, no saben ustedes saben, creo, el sentido de la frase spoiler alert, ¿no? O sea, es cuando te dicen lo que va a pasar en la película. Entonces, vamos a ver en el ministerio de Pablo también algo. A pesar de hacer las cosas bien, o sea, a pesar de proceder bien, no siempre los resultados salen bien, ¿no? O sea, salen dentro de lo que Dios tiene planificado, pero no siempre te hacen sentir bien. Entonces, a veces va a pasar eso, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Gracias más bien por los comentarios. Alexander, el último. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Hola. Disculpe ¿cómo se llama? Que recién me conecto, ¿no? Pero lo que quería contar es, ¿cómo se llama? Respecto al ministerio y a veces nosotros los hermanos debemos, como Pablo tenía la disposición, estaba dispuesto y disponible, hermano, y muchas veces nosotros estamos dispuestos pero no disponibles para trabajar en el reino del Señor, ¿no? Y en muchos casos en el ministerio, ¿no? Claro. A veces también tenemos que recordar, hermano, pastor, no sé si mi comentario no, que nosotros somos siervos de Cristo, somos siervos, como dice la palabra, hemos sido comprados con precio de sangre, y muchas veces nosotros trabajamos esperando recibir una recompensa, y el siervo trabaja por obediencia, por responsabilidad,
a su amo, no esperando ni siquiera una recompensa, ni un gracias, ni nada. Y nosotros muchas veces esperamos eso, que nos agradezcan, que el Señor nos recompense por el trabajo que hacemos, cuando es nuestra obligación como siervos, porque somos esclavos del Evangelio, esclavos de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que quería contar, pastor. Dios lo Muchas bendiga. gracias. Gracias por tu comentario, Alexander. Hay que ser responsable y convicción, ¿no? Es como lo que nosotros a veces hacemos con nuestro trabajo, ¿no? Nos dedicamos ahí porque esperamos ver un fruto. El fruto tiene que ver con nuestro propio sostenimiento o el ingreso económico para sostenernos, ¿no? Cuando uno lo hace para el Señor, lo hace por convicción de que se tienen que hacer así las cosas. Entonces, eso es importante. A veces sí, no recibimos ningún tipo de comentario ni siquiera, pero Dios siempre se encarga de darnos el refuerzo positivo. No hablo de dinero, no hablo de cosas materiales, sino a mí me ha pasado a veces, ¿no? En que me he preparado mucho para predicar algo, para enseñar algo, y termina, ¿no? O sea, termina el sermón y bueno, he sido invitado a una iglesia, me dicen, pastor, muchas gracias, chao, 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 y se acabó, ¿no? Entonces yo digo, o sea, no sé, alguien tal vez me debió haber dicho, bueno, gracias, estuvo bien o estuvo mal, no sé, ¿no? Pero Dios se encarga de que después de otra manera, ¿no? De otra manera, alguien te manda un mensaje de texto, un WhatsApp, y te dicen, pastor, hoy día lo que usted predicó me edificó mucho, ¿no? Ese único comentario es una bendición grande, ¿no? Llena todo tu sentir, ¿no? Aunque uno no lo debe esperar, a lo que voy es que Dios siempre se encarga de estar allí presente y decirnos, yo estoy mirando lo que tú haces. Y eso es lo que vamos a ver también en estos capítulos de Pablo. Oliver me dice, saludos desde Honduras, saludos Oliver para ti, un gusto llegar hasta allá. Considero que el apóstol Pablo, en cuanto a lo que hizo el apóstol Pablo, no tengo que mejorar y servir a los demás. Siempre tiene que haber nuestra disposición, y gracias por compartir eso. Pablo sirvió, ¿no? Sirvió a muchos en la medida de sus posibilidades. Y el Señor, pues, fue testigo y lo bendijo, ¿no? De muchas maneras. Entonces, creo que eso es algo. ¿A dónde iba mi pregunta? Mi pregunta ha sido a que podamos reflexionar. O sea, el texto bíblico nos habla de un personaje, pero no solamente aprendamos lo que el personaje hizo, sino mirémonos en el espejo del personaje, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ahora, no miremos a Pablo, ojo, porque a veces no podemos luego discernir bien. No quiero que se me malinterprete. Pablo fue una persona que él dice, ¿no? Yo hice esto, no hice esto, no hice el otro. Mirémonos como en una lista, ¿no? ¿Qué es lo que a mí yo podría hacer de manera similar o me falta? Cada uno de nosotros, por si acaso, es una persona especial y diferente para Dios, pero nos ayuda. Vamos a la siguiente pregunta. Dice aquí, ¿cuáles son los consejos que Pablo entrega a los que Dios ha puesto como dirigentes? Bueno, yo he colocado aquí y me gustaría mucho que luego definamos. Estoy utilizando la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Entonces, en el versículo 28, Pablo coloca, ¿no? Cuídense a sí mismos, estamos hablando del 28, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, comprada con su propia sangre. Fíjense estas primeras acciones, ¿no? O sea, Pablo recomienda, primero, cuídate tú y cuida al pueblo de Dios. En la Reina Valera de 60 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto como obispo para apacentar la grey del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo dice, mírense ustedes, o sea, cuídense ustedes y cuiden al pueblo de Dios? Podría ser muy amplia la explicación, pero hacia donde está yendo el apóstol Pablo, el punto hacia donde está yendo es que no pastorees solamente enfocándote en la gente, pero no estás mirando cómo estás actuando tú, porque ese puede ser una gran falla. A veces nuestro trabajo ministerial
nos hace olvidar a nosotros mismos como ejemplo y como persona. Si nosotros hablamos de cuidar a las personas, ese ejemplo tiene que estar dado en nosotros y en nuestras familias. Si tú le hablas a una persona, a un matrimonio, y tú le dices al matrimonio que está en problemas, mira, ¿cómo es posible que ustedes estén en problemas? Conversen el uno al otro, ámense, sométanse el uno al otro, dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿yo lo estoy haciendo con mi esposa? ¿Yo lo estoy haciendo con mi esposo? Eso es mirarse a sí mismo. No digo, ¿no?, el que te cuides de tu tiempo, de tu salud, cosa que deberías hacer, sino del ejemplo que uno da. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno se expone. ¿Se expone a qué? A cumplir lo que está predicando. Si tú predicas acerca de debemos poner a Dios en primer lugar, entonces la pregunta es, ¿tú estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿Tú estás siendo ejemplo para otros? Si le decimos a las personas, predica en donde estés, entonces yo estoy predicando con mi ejemplo. Perdón, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? De que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también. ¿En qué sentido? En que nuestro testimonio refleje lo que nosotros decimos a la gente. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque de otra manera hacemos que la palabra de Dios sea infructuosa, no por la palabra misma, sino por nuestra propia actitud. Entonces me colocan aquí, desgraciadamente hay personas que no predican con el ejemplo. Así es, y no van a predicar. Durante generaciones va a pasar así. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Pablo mismo enseñó. Entonces, fíjense ustedes que en el apóstol Pablo se da un fenómeno interesante. Pablo es el que dice en varias de sus cartas, por lo menos en 4 o 5 textos, él dice, imítenme a mí. En 1 Corintios 11, él dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que ver por nosotros y decir, mira, tú tienes problemas de tentación, imítame a mí. Cuando yo soy tentado, hago esto. Tú tienes problemas en el matrimonio, ya mira, yo hago esto. Cuando yo tengo problemas en mi matrimonio, yo hago así. ¿Te das cuenta? Cuídense a sí mismos y cuiden a el rebaño. Muchas veces, sí, y estamos confirmando eso, varios me están diciendo, ¿no? Tenemos una gran nube de testigos, somos carta abierta al mundo, por supuesto. Por supuesto. Ahora, nada nos exime de errar. Ojo, no es que no cometamos errores. Los podemos cometer, pero ¿saben cuál es la virtud de eso? Es que tú cometes el error, te das cuenta y cambias de dirección. Entonces, eso es lo importante, porque Dios es misericordioso. Podemos corregirnos, ¿no? Entonces, no es que seamos perfectos. Me ponen, dar testimonio del Evangelio de los demás, sufre por el Evangelio de la Iglesia, llevar una vida sana, evitar malos argumentos y malos hábitos, ¿no? O sea, si nosotros queremos predicar acerca del amor de Dios, tenemos que saber qué cosa es predicar, qué cosa es compartir la palabra de Dios. Puede haber personas que no estén de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo es que puedo persuadirles, como dice la palabra? ¿Los voy a hacer sentir mal? ¿Los voy a atacar con mis argumentos? Eso no es lo correcto. Entonces, que Dios nos dé sabiduría. Me colocan ahí, muchas veces en nuestras obras negamos a Cristo. Sí, es cierto. Como primer punto es el cuidado del ministro en todas las áreas de la vida. Me colocan aquí, gracias Sally, ¿no? El segundo punto, el rebaño, ¿no? Hay los que, bueno, dice que van a entrar lobos rapaces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso es lo que viene en el versículo 31, eso es cierto. Muchas veces cometemos errores y encima nos acribillan con críticas que nos destruyen en lugar de levantarnos y animarnos. Sí, hermanos, sí. Y eso es cierto. Cuando tú estás en el ministerio,
a veces la idea de muchos es que no vas a cometer errores o que no puedes fallar. La familia del pastor, la familia del ministro, ¿no? De la ministra o de la pastora, debe ser una familia modelo. No se pelean, no llegan tarde, no discuten, siempre oran, siempre leen la Biblia, pero a veces no pasa. Entonces, cometemos errores, tenemos fallas, pero también tenemos que mirar a los demás. Entonces, así como yo soy pastor y puedo mirar a otros que pueden tener errores, yo espero que en una iglesia madura miren que yo también puedo tener errores. Entonces, algún día, ojo, ¿no? Ahora yo soy pastor, algún día me puedo pelear con mi esposa. Entonces, ¿cómo voy a entrar a la iglesia? Tengo que entrar tranquilo, ¿no? Tratar de haber resuelto eso. A veces puedo no haberlo resuelto. Entonces tengo que tener un momento y eso tiene que entenderlo la iglesia, ¿no? Entonces hay que ser maduro. Los errores se pueden cometer, pero se tienen que arreglar. Cuidarnos a nosotros mismos tiene que ver con no tapar lo que nosotros somos, sino corregirlo. Ahora, los pecados que hacen los creyentes de ofender al Espíritu Santo, ya, bueno, ahí tenemos una apertura a un tema muy grande, Pedro, ¿no? Es acerca de la blasfemia o lo que hacemos nosotros. Sí, hay que enseñarle a los creyentes a cómo actuar y a cómo perdonarse y cómo pedir perdón al Señor. Creo que ese es un gran ministerio, ¿no? Los pastores debemos enseñar a que la gente sea madura, hermanos. Esa es mi hipótesis. Yo defiendo eso. Creo que los pastores estamos para enseñar a que la gente sea madura. ¿Qué significa? Enseñar a que tome decisiones. Por eso yo te cuido para que te enseñe a tomar decisiones. Es lo que hacemos con nuestros hijos. Con tu hijo, con tu hija, cuando está pequeño, tú le das de comer en la boca. Después le enseñas a agarrar una cuchara o un tenedor. Le enseñas a cortar la carne con un cuchillo. Pero después tú le dejas que lo corte, ¿verdad? Y a veces corta muy grande y le dices, cuidado, te puedes atorar. Sí. Ahora está comiendo. ¿No te ha pasado a ti? Está comiendo tus hijos y de repente no agarran bien el tenedor o la cuchara y se empieza a caer algo de fuera del plato. ¿Qué le dices? Ten cuidado, se te está cayendo. ¿No? Así le dices. Pero después se supone que tiene que haber aprendido. Entonces, los pastores estamos para enseñar a la gente, pero para esperar que lo hagan ellos. Que ellos tomen decisiones correctas. Cuando no toman decisiones correctas, entonces estamos para ayudarles a que corrijan. Pero tenemos que hacer que la gente sea madura, que tome decisiones. Nosotros no debemos tomar las decisiones por ellos. Entonces, cuando aquí dice cuiden al pueblo de Dios, no significa que el pastor va a estar metido en toda la vida de las personas. No. Debe de ayudarles a que ellos sean maduros, crezcan. Y por eso cada uno es responsable de su vida. El versículo 31 coloca ahí, estén alerta y recuerden, ¿no? Los años que he pasado con ustedes. Otra vez, su ejemplo, ¿no? Estén alerta. ¿Por qué? Estén alerta y recuérdenme a mí. Ese es su ejemplo. Son las recomendaciones que Pablo da. En el versículo 29, que no lo he comentado, pero me lo hicieron ver, ¿no? Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es cierto. Y las influencias de personas que vienen a dividir a la iglesia, que vienen a poner conflictos en la iglesia, siempre va a haber. Por eso es que los pastores tenemos que enseñar a la gente, enseñar a los líderes, porque nosotros no vamos a estar toda la vida. Y tampoco vamos a estar pendientes de todo. Ese es un tipo de pastorado que se da mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica, hermanos, donde creo que somos todos, ¿no? Existe mucho la idea del pastorado jerárquico. Es decir, el papá pastor, el pastor que ve todo, domina todo, gobierna todo. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Es que a veces el pastor que gobierna todo y domina todo, cuando tiene un error, se transmite a todos.
Lo que tenemos que hacer es formar equipos ministeriales. Entonces, si van a venir lobos rapaces, hay otros que los van a detectar, no solamente yo. No solamente yo. Yo voy a detectarlo, pero otros también lo van a detectar y van a saber cómo contenerlo, no solamente yo. Me colocan aquí, cómo disciplinar a los creyentes de la iglesia. Sí, también hay que saber hacerlo. ¿Cómo hacemos con los hijos, hermanos? O sea, póngase siempre, bueno, los que tenemos hijos, tenemos una cierta experiencia. Los que no tienen hijos, tienen que aprender. Cuando uno disciplina, uno no disciplina para que la persona pues sienta el dolor, ¿no? Toda su vida. No es así. La disciplina es corrección, o sea, ponerte en el rumbo, nada más. Si un hijo o una hija tuyo, ¿no?, rompe un florero, no le vas a decir, ahora me lo vas a pagar el resto de tu vida. Y cada año que cumple años le vas a decir, acuérdate de mi florero, ¿te acuerdas? Acuérdate de mi florero. O sea, por romper un florero no le vas a recordar eso pues 25 años. Entonces, la medida de la corrección tiene que ser como si fuera a un hijo o a una hija, con mucho dolor, pero con firmeza. De eso hay que hablar en otro momento. Pero fíjense, todo lo que trae la recomendación de Pablo. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Es decir, lo que ustedes predican, tienen primero que vivirlo. Vívanlo. No, ojo, no vayamos al revés, ¿no? Entonces, no prediques lo que no vives. No, primero vívelo y predica. Porque si no, vamos a decir, entonces no predico esto porque me es difícil vivirlo. No, tienes que vivirlo. Anímate, hazlo y predica. Y el Señor te va a dar bendición para que eso se pueda seguir siendo de impacto para otros. Vamos a la siguiente pregunta. Gracias para todos los que han participado. Vamos a ver. A ver aquí. Oh, salta siempre. Vamos a ver un ratito. Voy a tener que dejar de compartir mi pantalla y después comparto mi pantalla, ¿ya? A ver, un ratito. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta la voy a ver aquí. ¿Por qué les quito la pantalla? Porque prefiero que ustedes me vayan diciendo algunas de las respuestas. A ver, aquí tengo. Listo. A ver. Ya está. Hechos 21. ¿Cómo se tiene que interpretar el versículo 4? ¿Significa que los amigos de Pablo oían una cosa y Pablo mismo oía otra? ¿Qué dice el versículo 4 de Hechos 21? Dice así: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Fíjense que Pablo en el capítulo 20 ya está diciendo, ¿no? Ya está diciendo acerca de que le esperan muchas cosas adelante, ¿no? Dice en el capítulo 20, versículo 23, 22-23. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice que el Espíritu Santo le ha dicho eso. En el capítulo 21, en el versículo 4, ¿no?, los hermanos ahí, los discípulos, le decían a Pablo que no subiese a Jerusalén, dice, por el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Oh, me pone aquí, sale y dice, hay un Espíritu Santo quien le guía a hacer la voluntad de Dios y hay otro que obstaculiza ese objetivo. Pero, Sally, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado lo que estás diciendo, porque aquí es el mismo Espíritu el que está hablando. Me colocan aquí, no se trataba de dos percepciones diferentes de lo que Dios quería por medio del Espíritu Santo, ni que escuchaban mensajes. Entonces, ¿qué cosa es? Muy bien, gracias, Víctor, pero tienes que decirme qué cosa es, pues. Discrepo sí un poco de lo que dice Sally, ¿no?
Ah, la referencia al verso de Mateo. Ok, entiendo. La referencia con el verso de Mateo. La cosa sería, ¿qué pasa con Pablo? ¿Cómo podemos armonizar eso? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Hay un error ahí? ¿Hay un problema? ¿O qué es lo que se entiende? A Pablo el Espíritu le dice una cosa, porque a Pablo le dice, el Espíritu me dice que me van a esperar prisiones, ¿no? En Jerusalén. Y los discípulos le dicen, guiados por el Espíritu también, ¿no? Pablo, no vayas para allá. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Alguno de ustedes ha encontrado alguna respuesta? Me dice, es la forma de hablar de Dios que muchas veces no siempre son como nosotros pensamos. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Solo que, de todas maneras, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Porque probablemente alguien podría decir eso. Si ha leído la carta, ¿no? Si ha leído Hechos 20 y 21, te puede decir, hermano, hermana, pastor, pastora, aquí dice en Hechos 20 que Pablo ya sabía por el Espíritu que le esperaban problemas. Entonces se supone que el Espíritu le está guiando. Pero en el capítulo 21, en el versículo 4, dice, los hermanos guiados por el Espíritu le dicen que no vaya. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Han encontrado algo? Elías Zelaya, te escucho. ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo había leído y dice que en el Hechos 20, Pablo, Dios, por medio del Espíritu Santo, le reveló que tenía que ir a Jerusalén. Y por sus amigos, el Espíritu Santo le dijo que le iba a esperar algo ahí. Pero lo que le dijo a sus amigos era que no abandonara la misión de ir a Jerusalén. Lo que le esperaba en Jerusalén le iba a estar esperando, pero nunca se le fue dicho por el Espíritu que abandonara esa misión de ir a Jerusalén. Y eso creo que lo podemos ver también, usted lo mencionaba en Hechos 16, que el mismo Espíritu Santo no dejó que Pablo fuera a Bitinia y a otros lugares y no lo llevó a donde fue a predicar y fue acarcelado y apresado y hecho de muchas cosas. Amén. Ya, ok. Ahora, concuerdo contigo en parte, Elías, habría que refinar el argumento. ¿Por qué? Porque no dice el texto que le dijeron que abandone. Sin embargo, en el versículo 4 le dicen que no subiese a Jerusalén. O sea, de todas maneras había ahí algo como decirle una alerta, ¿no? O sea, Pablo, no subas, porque algo feo viene contra ti, ¿no? Entonces, ahora leo, ¿no? Lo que me pone Sara. Sara me dice, ellos sabían cuál era el ministerio de Pablo, sino que ellos, movidos por su cariño hacia él, querían evitar ese sufrimiento. Sara, tú estás dando más en el clavo. Yo quiero compartirles algo que yo encontré. Entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está. Lo que les voy a mostrar es lo que dicen dos comentaristas, ¿ya? Dos comentaristas. Y le pido que esperen ustedes a la conclusión para luego, el versículo 13 dice la decisión de Pablo. Sí, entonces Pablo respondió, ¿qué hace llorando y quebrantándome de corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir a Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Perfecto, es cierto, Pedro. Pablo toma una decisión. Ahora, la pregunta es, no es la pregunta si lo que hizo Pablo estaba bien o no. La pregunta es que en el capítulo 20, Pablo dice, voy a Jerusalén y el Espíritu me dice que me esperan problemas. O sea, a Pablo le habla el Espíritu y le dice, Pablo, en Jerusalén te esperan problemas. Ok. Pero en el capítulo 21, los hermanos, movidos por el Espíritu, le dicen a Pablo, no vayas. Y ahora en el versículo 13, Pablo dice, oye, ¿por qué se ponen a llorar? Yo voy igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entendemos lo que pasa con el espíritu ahí? Lo que quiero compartirles a ustedes es lo que dicen dos comentaristas, ¿ya? Dos comentaristas, y les pido que esperemos para escuchar todo el argumento y luego opinamos, ¿ya? Porque me interesa saber su opinión. Es por tristeza la pérdida del apóstol. Sally dice, el espíritu al que hace referencia a los amigos es por la tristeza la pérdida del apóstol. Pero sea cual fuera la motivación, intentan que Pablo sea persuadido de esa misión. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es lo que dice Peacemaker?
Kiesmaker en su comentario, Simón Kiesmaker dice en su comentario, ¿podría tratarse de una contradicción entre las revelaciones que Pablo recibió del Espíritu Santo y aquellas que recibieron los cristianos de Tiro? No, de ninguna manera. Los cristianos de Tiro oyeron al Espíritu Santo decir que Pablo se encontraría con adversidades, pero ellos no entendían el propósito de los futuros sufrimientos de Pablo. Eso dice Kiesmaker. Por otro lado, Pablo entendió la advertencia como confirmación que tendrá que padecer por mi nombre, ¿no? Lo que decía en Hechos 9:16. Él consideró estas revelaciones divinas como un símbolo de la gracia de Dios. Eso ya está interpretando Kiesmaker. Eso no es lo que dice la Biblia, pero Kiesmaker lo está interpretando. Me interesa el último párrafo. Miren, los miembros de la iglesia de Tiro, en Tiro, tienen una reacción absolutamente normal. Ellos advierten a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Quieren que evite obvias aflicciones que tiene por delante. Pero Pablo se siente más seguro que nunca en cuanto a aceptar los preordenados sufrimientos como un verdadero siervo de su Señor y salir hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que dice Kiesmaker? No es una diferente, digamos, obra del Espíritu, no, sino que a Pablo se le ha confirmado algo y a los creyentes también. Los creyentes han sentido por el Espíritu Santo que Pablo va a pasar dificultades ahí. Pero los creyentes, por cariño a Pablo, como se mencionó en alguno de ustedes lo han mencionado, le dicen, Pablo, no vayas. Porque creo yo, hermanos, que amaban a Pablo y sabían que le esperaban prisiones y probablemente la muerte. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos hacen? Por cariño a Pablo le hablan. Ahora, vamos a ver lo que dice otro comentarista. Miren, este es Kiesmaker. Ahora, ¿cuál es el otro comentarista? El otro comentarista es MacDonald. MacDonald dice algo diferente. Dice, fue durante este tiempo que estos discípulos decían a Pablo por medio del Espíritu que no debía ir a Jerusalén. Esto suscita la antigua cuestión de si Pablo fue deliberadamente desobediente al subir a Jerusalén o sin querer no llegó a discernir la mente del Señor o si realmente fue en la voluntad de Dios. Una lectura rápida del versículo 4b podría parecer indicar que el apóstol fue voluntarioso y testarudo, actuando en abierto desafío al Espíritu. Sin embargo, una lectura más cuidadosa podría indicar que Pablo no sabía que estas advertencias le fueron dadas por medio del Espíritu. Esa es una interpretación de Kiesmaker. Pero no dice, Lucas el historiador cuenta a sus lectores que la advertencia de los discípulos tirios fue inspirada por el Espíritu, pero no dice que el apóstol lo conociese como un hecho concreto. Parece mucho más probable que Pablo interpretase el consejo de sus amigos como calculado para ahorrarle sufrimientos físicos o incluso la muerte. En su amor por sus hermanos judíos no pensaba en su bienestar físico, que su bienestar físico fuera la consideración más importante. Aquí, ¿cuál es el problema que encontramos? O sea, bueno, vamos a aclarar lo que Pedro hizo lo mismo con Jesús. Y tienes un poco ahí de razón, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos aquí, hermanos? El problema es que, si se dan cuenta, dos comentaristas piensan diferente. Kiesmaker va más por el lado de que los creyentes, guiados por el Espíritu, lo que buscaban era que Pablo no sufriese. No están tratando de separarlo de su misión, pero simplemente le están diciendo que no vaya. Ahora, puede ser que es el cariño. No dice la Biblia que era un espíritu diferente como en el caso de Pedro. Ojo, porque podríamos decir, pero Pedro también se preocupó por Jesús. Y Pedro también le dijo a Jesús, Señor, ten cuidado de lo que estás diciendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que en Hechos, el texto dice que ellos fueron movidos por el Espíritu. En el caso de Pedro no lo dice. Entonces Jesús le responde y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces en Hechos sí hay un problema, porque aparentemente hay dos versiones diferentes. Ahora, Kiesmaker resuelve eso diciendo, los creyentes lo querían. Entonces ellos lo único que están diciendo es que te esperan sufrimientos.
Lo que los creyentes no habían recibido era una confirmación como a Pablo. O sea, Pablo aparentemente sí recibió una certeza. Esa es mi misión y yo voy a ir ahí aunque me muera. Los creyentes solamente sabían de los sufrimientos. Entonces, al ver sufrimientos, lo normal es decirle no vayas porque vas a sufrir. Eso es lo que dice Kingsmaker. En el caso de MacDonald, MacDonald tiene una posición diferente. MacDonald ya interpreta un poco más cosas que nosotros no podemos interpretar en realidad. Entonces, MacDonald lo que dice es que los creyentes, ¿no? No sabían de varias cosas y Pablo sí sabía. Aparentemente los creyentes dijeron esto porque no sabían acá. Ya es una construcción un poco más difícil. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tomar una decisión. Ustedes tienen que tomar una decisión en cuanto al texto bíblico. Primer punto, que este texto parece lo que sucede con Jesús y Pedro. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en el texto de Hechos sí se menciona que el espíritu que habla a los creyentes es el Espíritu Santo. En el Evangelio, no. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era una tentación. Pablo podría haberles dicho eso a los creyentes de Tiro, ¿no? Les pudo haber dicho, apártense de mí, Satanás, pero no es así. ¿Por qué? Porque ellos estaban confirmando lo que decía el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo les puedo decir, no hay contradicción, no hay contradicción. Lo que aparentemente sí podemos encontrar es que Pablo sí tenía una certeza de que él tenía que ir a Jerusalén. Le esperaban problemas, dificultades, azotes, prisiones, eso sí, pero él estaba dispuesto a soportarlas. Los creyentes saben de los azotes, las prisiones y probablemente la muerte, pero no sabían acerca de la convicción de Pablo. Y a veces eso pasa cuando uno toma una decisión. Por ejemplo, les pongo un caso hipotético. Alguno de ustedes dice, el Señor me está llamando para dedicarme al ministerio completo. ¿Qué significa eso? Tengo que dejar mi trabajo, ¿no? Un trabajo que probablemente, te pongo una cifra inventada, ¿no? Voy a ganar $10,000. O sea, yo gano $10,000 en mi trabajo, pero voy a entrar al ministerio. Y yo sé que en el ministerio a lo mucho me van a pagar 1,500. Entonces, ¿vas a sufrir? Sí vas a sufrir, porque no vas a tener el mismo ingreso. Probablemente vas a tener que trasladarte a una zona más modesta. No vas a tener las mismas comodidades. Así es. Entonces, tú sabes lo que vas a sufrir. Y puede ser que otras personas, tus hermanos, tus primos, tus amigos, ¿no? Creyentes, te digan, oye, ¿estás seguro, hermano? Hermano, vas a sufrir. Tú puedes servir al Señor, pero diferente. Ahora, no es que les vas a decir a ellos, apártate de mí, Satanás. No, sino es que ellos también están viendo lo que te va a pasar. Sin embargo, la decisión está en ti. Si tú estás dispuesto a llegar hasta el final. Entonces, parece ser que eso es como debemos entender el texto. Los creyentes se preocupaban por Pablo, por el cariño que le tenían. Entonces, Pablo tenía que decidir, y por eso Pablo decide en el versículo 13, ¿no? ¿Qué hacen llorando? ¿No? Yo ya sé a dónde voy. Yo sé a quién tengo que servir y me voy a ir para adelante. Listo, no se dijo más. O sea, los creyentes ahí no dicen que, no, Pablito, un ratito, vamos a orar bien porque el Espíritu nos está hablando a nosotros. No, ellos entendieron que había una decisión. Y eso es lo interesante, ¿no? Sí, Alexander, rápido, dinos. Profesor, Dime. lo que pasa es que los individuos o los creyentes expresaban sus propios sentimientos de que no debía irse a Jerusalén. No era el Espíritu Santo el que le había dicho que no vaya, sino que en realidad el Espíritu Santo le estaba inspirando, le estaba confirmando de que fuese lo que había en Hechos 20, 22, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Claro, pero recuerda, a los creyentes también les habla el Espíritu Santo. O sea, eso dice en el versículo 4. Pastor. A ver, sí. Pastor, ¿me escucha? Sí, Simón, rápido. Ya, independientemente, o sea, es cierto, el Espíritu Santo le habla a los creyentes, pero que hay algo muy notorio, es que los creyentes se dejaron llevar por las emociones, es el alma, ellos actuaron en función de su alma, de las emociones, del sentimiento,
mientras que Pablo estaba actuando en función de lo que Dios le estaba enviando. Él tenía convicción de que él tenía que pasar por ese sufrimiento, mientras que aquellos todavía, aún conociendo de que Pablo iba a pasar por todos esos suplicios, no coordinaba en ese momento de que la acción tenía que ser ejecutada de ese modo y no dejarse llevar por las emociones. Estaban actuando por el alma, no conforme al espíritu. Bueno, ahí sí te quiero corregir, Simón, ¿no? No digamos actuaban por el alma, no por el espíritu. Ellos actuaban por el espíritu, porque dice que estuvieron guiados. Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Por eso es que quiero cerrar el círculo con esto. Dios llama a Pablo y le pone una certeza a Pablo. Ahora, Dios puede hablar por medio de otros, pero la certeza que Dios pone en tu corazón es la que tú tienes que ejecutar. Puede hacer que otros quieran tu bien, y puede hacer que lo hagan con la mejor intención, y puede hacer que el Espíritu Santo esté en ellos también, porque no solamente va a estar en uno, está en otros también. Pero la certeza que Dios pone en tu corazón. Pero yo estaba actuando en función de la carne. Es que, Simón, vamos a cerrar ahí, pero tengo que decirte que no podemos decir eso. Ellos no han actuado en función de la carne. ¿Por qué? Justamente por el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿qué dice el versículo 4? Hallados los discípulos, nos quedamos 7 días, y decían a Pablo por el Espíritu. Entonces, con esa expresión, no puede decir uno que actuaron por la carne, sino que lo que tenemos que entender es que Pablo tuvo que tomar una decisión, y Pablo decidió. Entonces, los discípulos vieron una cosa, un enfoque. Pablo tenía otro enfoque, y a él estaba decidido a ir. Por eso es que él dice, yo me voy. Entonces, no es que los creyentes estaban mal, sino que la solución se encuentra al final en la decisión de una persona. Es como el llamado que yo les he puesto. Al final me van a decir a mí, tú si sales aquí, vas a sufrir, vas a hacer esto, ¿a dónde vas a llevar a tus hijos? ¿Dónde? Yo ya sé. Y las personas no están actuando por la carne, lo están haciendo lógicamente, porque es verdad. Lo único que tengo que hacer yo es decidir, ¿voy a seguir lo que Dios ha puesto en mi corazón o no? Eso es lo único. Entonces Pablo lo decidió, ¿no? Sí, no tenían completo lo que me dice Claudia, no tenían una visión completa de la tarea de Pablo, implica visión, etcétera. Y me parece muy bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. En mi casa, perdón, profesor, acabo de llegar a mi casa. Lo estaba ¿Qué tal, Douglas? Sí, pero me lavo las manos y vengo, pues, por favor, ¿ya? Porque ya está bien. También quisiera opinar acerca de eso. A ver, ¿ya? Todos, por favor, pónganse su mascarilla porque Douglas acaba de llegar, ¿eh? Ya. Listo. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. ¿Dónde estoy? Y ya, listo. Pastor. Sí, Pastor, te escucho. Implica que un ministerio, si carece de visión, no es ministerio de certeza, diríamos así. Yo creo, otra vez estamos en la gran discusión, por eso les digo yo, estamos en la gran discusión de la toma de decisiones, hermanos. O sea, es la gran discusión de la toma de decisiones. Uno puede tener la certeza de algo, entonces tienes que seguir adelante. Puede ser que no tengas la certeza completa, pero igual tienes que tomar decisiones. Entonces, yo creo que ahí no es, o sea, no es en este caso, no quiero entrar de nuevo al punto aquí, ¿no? Sino que un ministerio cuando carece de visión no funciona, sí, es cierto. La visión es qué es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la iglesia? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi ministerio? Sí, eso es. Y uno tiene que tener certeza de eso. Ahora, uno puede decir, voy a servir a Dios. Perfecto, no hay problema. Esa debe ser tu certeza. Ahora, punto 2, ¿cómo? Entonces, puede ser que tú digas, ¿no? Yo voy a servir al Señor como un laico. O sea, me voy a preparar, voy a seguir sirviendo al Señor ayudando, pero solo como laico. Perfecto, no hay problema. Dios te bendice porque ya tienes la certeza.
Si tú dices, voy a servir al Señor como pastor bivocacional, o sea, trabajo en un lado y trabajo en la iglesia. Amén, Dios te bendiga si tú tienes la certeza. Pastor a tiempo completo, perfecto, que Dios te bendiga si tienes la certeza. Lo que no va a prosperar es avanzar un ministerio en la incertidumbre. O sea, avanzo con la iglesia, uy, no me va muy bien, me paso de nuevo a mi trabajo. Avanzo con mi trabajo, pero tengo carga por la iglesia. Dejo mi trabajo y paso a la iglesia. No se puede. O sea, eso no se puede. Uno tiene que tomar decisiones. Dios no te obliga. Dios te llama a que tú le sirvas afuera o adentro de la iglesia, como quieras. Pero tú tienes que saber decidir. Entonces, la responsabilidad siempre está en nosotros, mis queridos hermanos. Esa es la idea, visión y misión. Capítulo número 22. Pablo no predica un sermón, sino que relata su conversión. ¿Por qué habría hecho esto? En el versículo 17 al 21 aparece un hecho no relatado antes, y ¿cuál es ese hecho? Y después, ¿qué aprendemos de lo que Pablo pensaba y del modo que Dios tiene de obrar? Vamos a ver sus respuestas. Algunos de ustedes, estamos en Hechos 22 ahora. Pablo no predica un sermón, sino que relata su conversión. ¿Por qué creen que habría hecho eso? ¿Algún comentario? ¿Por qué es que Pablo en ese momento no predica, ¿no? Sino que relata su conversión? No es como los atenienses, ¿no? ¿Por qué es que relata su conversión? Hechos capítulo 22, ya Pablo está arrestado en el templo y comienza diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, ¿no? Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio todavía, y él les dijo, y ahí comenzó a predicar. Bueno, comenzó a contar su testimonio. ¿Alguna idea? Pastor, no se debió, perdón, Sí, pastor. te No se escucho. debió que habían judíos en ese entonces donde lo hostigaban, donde le hacían a conocer al pueblo que él había sido antes la persona que asolaba a los judíos y cómo había pasado de lo que practicaba del judaísmo ahora al cristianismo. Pues. Entonces Así es. eso para él o sea, no era fácil convencer a los judíos. ¿Cómo convencer a los judíos así de ese modo? Tenía que comenzar desde el principio todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, padecido y hasta dónde llegó y por qué llegó. Muy bien, Simón, sí, vas por ahí y está muy bien, gracias más bien eso. A ver, leo el chat y luego sale Lisset. Un momentito, el chat dice acá, por dar testimonio de Jesús y no van a gloriarse, pues Dios era el que obraba por medio del Espíritu Santo. Más o menos, por ahí va, pero creo que la respuesta es un poquito más evidente. Sale Lisset, dime. Sí, profesor. Yo había puesto como respuesta que él daba una respuesta por medio a la acusación que le estaban levantando o propiciando, puesto que la acusación era falsa. Entonces no era cuestión de predicar, sino de dar el testimonio de cómo desde el inicio él había sido llamado y de lo que estaba pasando, ¿no? De a quiénes y las formas como Dios estaba usando su vida. Entonces, eso, ¿no? Que en realidad estaba defendiéndose en contra de las palabras que decían que estaba él apostatando contra Moisés o contra la circuncisión, puesto que habían malinterpretado la enseñanza a los gentiles. Ya. Muy bien. Pablo no predica un sermón, sino que relata su conversión. ¿Por qué? Probablemente, como ya lo mencionó Simón, como menciona en realidad el texto, parece sugerir eso, ¿no? Pablo fue a identificarse con los judíos que le estaban acusando en ese momento. Es más, ¿no? Algo que muestra que le estaban escuchando y le estaban acusando, ¿no? Algo demuestra eso con el hecho de que él hablara en hebreo. O sea, él trata, ¿no?, de mostrarles a los judíos, ¿no?, de convencerles acerca de la equivocación que ellos cometían al perseguir el cristianismo. O sea, él quería decirles, miren, ustedes que están persiguiendo el cristianismo, me están equivocando igual que yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Entonces, a ver, un micrófono, por favor, que se apague. Yo me equivoqué, y por eso él cuenta su conversión. O sea, aparentemente el auditorio era judío. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de hacer era identificarse. Cuando usted está en un auditorio, con un auditorio, o usted está predicando, una de las mejores estrategias que se dice siempre es trata de identificarte con el auditorio.
¿Por qué? Porque eso hace que la comunicación sea más fluida. Entonces lo que Pablo trata de hacer es, hermanos judíos, y es más, le dice varones, hermanos y padres. O sea, él reconoce al pueblo que está ahí y les habla en lengua hebrea. Entonces esa podría ser una de las respuestas en realidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el hecho que aparece antes, que aparece y que no había aparecido antes? Perdón, ¿no? Es, ¿cuál? El ajusticiamiento de Esteban. Este es el lugar en donde Pablo reconoce que él estuvo. Y es más, hay una expresión que yo he puesto ahí entre comillas. Él guardaba las ropas de los que le mataban, dice. Y esa es la expresión, ¿no? Dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, no dice guardaba la ropa de Esteban. Dice, guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Por qué? Porque aparentemente esto es un ocultamiento. Acuérdense ustedes que los judíos no podían matar a nadie, sino con permiso de los romanos. Era una ley. Nadie podía matar a nadie. Los romanos eran los que decidían. Ahora, los judíos apedrean a Esteban de cólera. Probablemente, ¿no? Acuérdense que los apedreamientos, tal vez los que han leído un poco de historia recordarán, los apedreamientos eran algo público que se hacía en la calle. Por supuesto, no se llamaba pues a toda la ciudad. La ciudad era una ciudad más o menos mediana, ¿no? Pero no tenía la posibilidad de tecnología que tenemos ahora. Si está pasando un accidente o hay un embotellamiento en una carretera, inmediatamente la gente comienza a hacer WhatsApps. No vengan por acá, toman foto. Entonces, ¿qué? Los noticieros empiezan a decir, hay un embotellamiento terrible en la carretera número 25. Ya pues, pero en el tiempo de Pablo no había nada. Entonces, había gritos, había tumulto y podían haber matado a una persona y luego la gente desaparecía. Los romanos venían y encontraban un cadáver. Entonces, ¿y qué es esto? ¿Qué ha pasado? Entonces la gente empezaba a hablar. Lo ha matado uno de un manto verde. Tenía un manto verde, tenía barba y tenía acá puesto sobre su cabeza un pañuelo de color amarillo. Ya está. Eso es lo que Pablo hacía. Ocultaba las ropas de las personas que lo mataban. O sea, Pablo era parte de los asesinos ahí. Y eso es lo que él menciona. O sea, fíjense que cuando uno lee en Hechos capítulo 8, la muerte de Esteban, nosotros como que miramos a un Pablo que consentía en su muerte, ¿no? Pero que está a un lado, ¿no? O sea, Pablo está como que mirando, ¿no? Entonces, ¡pum!, apedrean y lo miran a Pablo y Pablo está así, ¿no? Pero no. En el capítulo 22, Pablo es uno de los que está mirando a los costados para que nadie venga, ¿no? Trae la ropa, esconde, rápido. No, porque él sabía que estaba mal. Él sabía que eso estaba mal. Ahora la escena ha cambiado, ¿se dan cuenta? ¿Cómo? Pablo era más malo de lo que nosotros pensábamos. O sea, lo veíamos a Pablo como el gran conocedor, el que había sido educado a los pies de Gamaliel, el hombre que era culto, eso, pero Pablo era un asesino. O sea, Pablo era un asesino. Y a ese Pablo Dios lo llama. Entonces, fíjense ustedes el cambio, ¿no? Lo que Dios hace. Yo, la verdad, en el capítulo 8, yo veía a un Pablo como el intérprete de la ley, el que entraba a las casas y sacaba a los judíos que eran cristianos, ¿no? Porque eran personas que estaban dedicadas a esa secta del cristianismo. Pobre Pablo, estaba equivocado. ¿Qué tan mal actuó? En el capítulo 22, Pablo era un asesino. Pablo era alguien que ocultó a los asesinos de Esteban. Y Pablo lo sabía. Ahora, Dios lo perdona y lo hace un gran siervo. Pero ese es el testimonio que Pablo le dice a la gente. Yo era así. Porque quería convencerles acerca del error que ellos estaban cometiendo. Sin embargo, bueno, no lo escucharon, ¿no? Ahora, ¿qué aprendemos acerca de lo que Pablo pensaba?
y del modo que tiene de obrar. Yo he colocado un párrafo a manera personal. Personalmente pienso que Pablo actuaba según la confianza que tenía en Dios. O sea, él testificaba a los judíos. Pero a pesar de esto, él tenía que aceptar que lo que sucedía estaba fuera de su control y debía continuar con su misión. ¿Por qué coloco eso? Porque, y ahí justo era lo que yo les estaba hablando de lo del spoiler alert, hermanos. A veces tú estás seguro de lo que tienes que hacer, seguro de tu misión, pero hay cosas que escapan a tu control. Pablo trataba de actuar bien y la gente igual lo quería matar. Pablo trataba de actuar justamente y igual lo mandaban a azotar. Pablo trataba de decir la verdad y igual lo metían a la cárcel. ¿Por qué? O sea, Señor, se supone que si estoy actuando bien, las cosas tienen que salir bien. ¿No? ¿No les parece? O sea, yo estoy actuando bien, pues, ¿no? O sea, estoy actuando bien, Señor. Se supone que yo ahora testifico la verdad, estoy dando el mensaje del evangelio con el poder de Dios. Y la gente que dice, mátenlo, mátenlo. Oye, ¿qué pasó? Señor, se supone que tu poder sobrenatural debe de venir acá. Sí, pues, pero no pasó. O sea, Pablo tenía que seguir confiando en Dios, a pesar de las circunstancias difíciles. Y vamos a ver que es necesario que a Pablo se le aparezca, ¿no? Una revelación especial. O sea, porque Pablo la estaba viendo, pues como decimos a veces acá en Perú, ¿no? La estaba viendo negra, ¿no? Porque ya, o sea, no le salía nada. El hombre se presenta, ¡pum!, lo agarra, ¿no? Le ponen el látigo. Se presenta ante los judíos, varones hermanos, quiero decirles, yo no soy así, es más, yo era así, pero ahora soy diferente, mátenlo igual. O sea, ¿cuándo me va a ligar una, Señor? O sea, digo todo y no me sale. O sea, aprendemos de Pablo que tenía compromiso y certeza de su misión. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a eso. Debemos tener compromiso. Las cosas no necesariamente van a salir como nosotros esperamos. Sabemos que Dios está en control, pero las cosas pueden salir muy diferente de lo que nosotros planificamos. Eso no quiere decir que Dios no esté mirando eso, sino que nosotros tenemos que seguir siendo fieles, que es lo que Pablo hizo, ¿no? Hechos capítulo 22 nos muestra eso. Un llamado bastante importante. Vamos a ver entonces ahora Hechos capítulo 23. Tengo ahí la hoja que dice: considere las tácticas de Pablo en la sala en que era juzgado, su justa ira y la división producida en la corte. ¿Cree usted que Pablo estaba preocupado por su seguridad y bienestar o estaba preocupado por la verdad? Es una pregunta un poco dura, ¿no? Y luego coloco ahí, ¿por qué cree usted que fue necesario que Pablo recibiera una visión de parte del Señor dándole ánimo? A ver, ¿qué piensan ustedes en cuanto a Hechos capítulo 23 y las preguntas, ¿no? Pastor, Escucho. lo que yo pienso es que Pablo estaba preocupado era por la verdad. A Pablo no le importaba su vida. Él estaba entregado completamente a Dios, a lo que demandaba. De hecho, en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 16 lo dice, que se lo dice que él iba a ser completamente, le iba a mostrar completamente todo lo que tenía que padecer, pues, a causa de su nombre. Y todo era porque era la gloria de Dios. Él tenía que, o sea, era la glorificación de Dios lo que prevalecía allí. ¿Ya? Ok, Simón, gracias. Ya, Oscar. Dios le bendiga, pastor. Ahorita podemos decir de que hasta cierto punto Pablo sí estaba preocupado por su seguridad. Recordemos que hay una parte donde a él lo iban a golpear y él dice, oye, yo soy ciudadano romano, no me puede golpear. ¿Ve? Entonces él apela para que no lo golpeen.
¿Ve? Después de eso se encuentra en esta encrucijada en el capítulo 23 y él usa una táctica. Él prácticamente confronta. Recuerde que los saduceos, había una parte de que creía en la resurrección, hay otra parte que no creía en la resurrección. Entonces él viene y dice, oye, yo fariseo soy de los que creo en la resurrección. En el grupo que lo tenían a él, había de ambos bandos. Entonces inmediatamente el grupo cree en la resurrección, ellos se levantan y empiezan a usar una polémica grande entre ambos grupos, y eso le sirve también a él como para escudarse, porque recuerden que el propósito también y lo que perseguía el Señor, que ya lo miramos después, obviamente con otro ojo, porque ya tenemos la Biblia nosotros, y él llega a Roma, ¿verdad? Claro, pero en ese momento él está viendo a ver cómo sale en toda esta encrucijada con lo que está sucediendo, tratando de sortear la verdad, su testimonio y también las armas que tiene, el cual él pudo echar mano, pienso yo, ¿verdad? ¿No? Ya, Oscar, muchísimas gracias. Tengo que confesarles un pecado, hermanos. Este es momento de confesión. Mil perdones, tengo que confesarles mi pecado. ¿Cuál es ese? Antes me está salvando el chat. Tal vez pensó que como conocido hablando como igual y no acusado lo podrían entender. Sí, Rocío, él pensó eso en el capítulo anterior, es cierto, ¿no? Pensó que como conocido, como igual, lo iban a tratar diferente. Está bien, gracias, más bien. Muy bien, ¿cuál es el pecado que tengo que confesarles, hermanos? Que esta es una pregunta capciosa, es a propósito. ¿Por qué? Porque si yo les digo, miren, Pablo estaba pensando en lo que el Señor le dijo que predicara, o estaba pensando en salvar su propia vida. Lógicamente, todos, vamos a decir, estaba pensando en lo que el Señor estaba predicando. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo dos opciones, siempre tendemos a escoger la que suene más espiritual. ¿Cuál es la trampa? Es que no necesariamente tenemos que pensar en dos opciones. O sea, no es así. Ya Oscar ha dicho una verdad grande, y sí estoy de acuerdo con ella. Nosotros lo estamos viendo 20 siglos después, lo que ya pasó. Pablo lo estaba viviendo en ese momento. O sea, Pablo tenía una certeza, él tiene que predicar la palabra de Dios. Pero hay un texto bíblico, el 23:6, que justamente es el que levanta la duda. Y yo tengo que actuar ahí, ¿no? Como alguien que tiene que preguntar. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, habló la voz en el concilio. O sea, Pablo se dio cuenta que había dos grupos y que esos dos grupos tenían posiciones diferentes con respecto a algo. Y él utiliza ese algo. Ahora, ¿por qué lo utiliza? Porque Pablo estaba en el concilio, ¿no? Y fíjense ustedes lo que pasa en el versículo 3 al 5. Pablo mirando fijamente al concilio. O sea, Pablo estaba seguro de lo que creía, y podemos ver ahí tal vez, como yo interpreto, ¿no? Pablo estaba muy serio, muy firme, no estaba asustado, mira a la cara a todos los del concilio más bien esperan que él esté miedoso, pero no. Dice, mirando a la cara del concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Estaba solamente empezando, diciendo, hermanos, yo soy honesto, a mí no sé por qué me han traído acá. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, imagínense la escena, ¿no? El sumo sacerdote, Ananías, dice, hace una señal nada más. Entonces se acercan donde Pablo y ¡pam! Le dan en la boca. Porque no había sido Pablo solicitado a hablar. Entonces Pablo reacciona y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Nosotros estamos de acuerdo con Pablo, ¿no? Estamos mirando y decimos, sí, dile eso, Pablo, ¿no? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Nosotros estamos que aplaudimos a Pablo. Todos, bravo, bravo, valiente, Pablo, valiente. ¿Qué pasa? Entonces dice, los que estaban presentes dijeron, se levantaron algunos y le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias.
Pablo dijo, inmediatamente se bajó. No sabía, hermanos, disculpen, ¿no? O sea, uno se exalta también, pues que a uno lo golpea, ¿no? O sea, tampoco lo tomen a mal, ¿no? O sea, no sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo se dio cuenta entonces que ahí no tenía las de ganar. O sea, ya lo iban a justiciar. Pablo no deja de predicar, ojo, no deja de predicar, porque ¿qué? Él menciona ahí justo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se está identificando con uno de los partidos. Él sabía que había fariseos y saduceos. Entonces Pablo dice, yo por si acaso soy fariseo, yo pertenezco aquí, a este grupo de acá. Y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, él toma un argumento. Ahora, Pablo no deja de predicar. Él sigue predicando, pero él sabe cómo tiene que predicar. Me gusta el enfoque que tenemos que considerar, ¿no? Que mencionó ya Oscar. Nosotros lo tenemos que ver desde el fin de la historia. O sea, nosotros ya vemos cómo terminó esto, pero Pablo lo estaba viviendo. Entonces, cuando uno pregunta, ¿no? ¿Cree usted que Pablo estaba preocupado por su seguridad y bienestar o estaba preocupado por la verdad? Pablo estaba preocupado por las dos cosas. O sea, Pablo sabía que él lo podían matar y a nadie está listo, pues porque, bueno, que me maten. O sea, sí le iba a doler, sí estaba preocupado. Sabía que estaba en manos de Dios, eso nadie lo niega. Pero él quería seguir predicando. Él estaba seguro de que ese no era su lugar de morir. Entonces tenía que hacer algo. Y Pablo toma una acción, divide a la asamblea. Entonces, estaba preocupado por su vida, él se preocupaba por sí mismo, porque a nadie le gusta que lo golpeen. Es más, como se mencionó ahí, ¿no? Cuando lo azotan, él dice, ¿por qué me azotan a mí? Yo soy romano. O sea, Pablo en ningún momento dice, bueno, azótenme, estoy en manos de Dios, no importa, ¿no? O sea, lo que me hagan aquí, no me duele. No, sí le dolía. Pablo se preocupaba. Pero aquí no es que esté más preocupado por su vida, está viendo cómo poder seguir predicando y que esa asamblea no sea un obstáculo, tengo que pasarla por encima. ¿Cómo puedo hacer? Pablo utilizó su razonamiento y Dios lo bendijo, lo cuidó, lo seguía protegiendo, ¿no? Pero vemos a un Pablo que toma decisiones ahí. Y vamos a mirar eso, ¿no? Ahora, frente a esto, fíjense, en el versículo 11 encontramos justamente la visión. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le va a consolar. La pregunta es, ¿con quién estaba Pablo en ese momento? ¿Alguno de sus amigos estaba? No estaba nadie. Pablo estaba solo. No había ninguno de los amigos. No porque necesariamente se habrían corrido, sino porque estaba en medio de un juicio. No estaba permitido que nadie lo vea. Entonces Pablo necesitaba el ánimo, necesitaba el apoyo. Porque una persona se cae, hermanos, por más que tú tengas la certeza de que Dios te está llamando, fíjense todo lo mal que le estaba yendo a Pablo. Lo arrestaban, no lo querían dejar hablar. Es más, en el versículo 10 dice, ¿no? Dice, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. O sea, miren la expresión. El tribuno romano sintió temor porque esta gente lo quería matar. Es decir, el grado de odio, de cólera que tenían esta gente era tan grande que el tribuno mismo sintió temor. Entonces, Pablo estaba solo. Estaba frente a gente que le insultaba, le gritaba y lo quería matar. Pablo necesitaba el apoyo. Y Dios se le presenta por medio de una visión. ¿Por qué? Porque todos necesitamos el apoyo. Dios a veces nos habla ¿a través de qué? A través de las personas. A través de los que te dicen voy a orar por ti. A través de los que te dicen sigue adelante, hermano, hermana. Dale, vamos. Pero Pablo no tenía a nadie.
Entonces Pablo tenía que recibir un apoyo. Y probablemente es por eso que el Señor le habla, ¿no? Voy a pasar a la diapositiva para que podamos ver lo que estoy mencionándoles, ¿no? Hechos 23, ahí están las tácticas que se menciona. Yo coloco con respecto a eso. Pablo reaccionó como cualquier persona lo haría. Se sintió indignado por el trato injusto que recibió, como ya les he mencionado. Se exaltó con sus palabras, como ya les he mencionado, pero reaccionó rápidamente, se tenía que calmar, ¿no? Disculpen, señores, ¿no? Yo no he querido ofender a un sacerdote. En cuanto a su preocupación, no creo que se debe polarizar la pregunta, como si el cuidado de su integridad personal estuviese reñido con la predicación del Evangelio. No son dos cosas. Considero que él actuó con astucia, pero sin dejar de predicar. Su ministerio era predicar. Y lo que él tenía que pensar es cómo puedo hacer para seguir predicando y no quedarme aquí. Porque aquí me pueden matar y se acabó el ministerio. Entonces tengo que cuidar también eso. Pablo actuó de una manera sabia, ¿no? Astuta. Ahora, Pablo necesitaba recibir las palabras de aliento de alguien. Él estaba solo y seguramente estaba confundido pensando en lo injusto del trato a pesar de actuar bien, lo que yo les he mencionado. O sea, Pablo está actuando bien. Todo el tiempo le está diciendo, señores, yo he venido aquí porque quiero dar la versión de lo que ha pasado. El cristianismo no es una secta y todo, y la gente lo odia. Entonces, ¿qué se puede esperar, no? ¿Qué se puede esperar? Gracias, Lorenzo. Gracias por las palabras. ¿Qué se puede esperar? Necesito el apoyo de Dios. ¿Estaré haciendo bien? Pablo se pudo haber puesto en pensar también, ¿estoy predicando bien? Porque tal vez estoy predicando mala. Tal vez la gente no me entiende. Tal vez yo soy el problema, Señor. Si yo soy el problema, sácame, manda otro. O tal vez mis palabras no son las mejores. O tal vez entendí bien lo que Dios ha querido decir. O es que estoy hablando mal. Pablo se habría puesto en todas esas dudas. Y el hombre estaba encarcelado. ¿Por qué? No hizo nada, pero estaba encarcelado. Ahora nosotros lo vemos y decimos, tenía que seguir. Pablo tenía una convicción. Sí, pero ponte en los zapatos de Pablo, pues. Ponte en las sandalias de Pablo. Estar ahí en ese momento no era nada grato. No era nada grato y estaba, sobre todo, solo. Pablo era una persona que, como nosotros, de carne y hueso, pero necesitaba el apoyo del Señor. Y el Señor fue bueno. El Señor le envió una visión, diciéndole, ¿no? Ten ánimo, Pablo. O sea, así como has testificado, vas a testificar en otro lado. Con esa visión creo que Pablo salió más que energizado, ¿no? Ya ahora sí no importa, ya estoy listo. Vengan todos contra mí, porque estoy listo para enfrentarlos, ¿no? Entonces, eso podría ser. Claro, Dios no garantiza un viaje fácil. Mas él prometió un puerto seguro. Gracias por la expresión, Pedro. Sí, Dios no garantiza un viaje fácil. Lo vamos a ver en el naufragio, ¿no? No garantiza un viaje fácil. Dios garantiza que vas a llegar. Eso sí, Dios te garantiza que si tú eres fiel, tú vas a llegar al punto que Él te destinó. ¿Cómo llegas? Eso es otro cantar, ¿no? Puedes llegar más sano, más enfermo, animado, un poco desanimado, golpeado, sí, eso es cierto. Y cada uno de nosotros puede contar experiencias, estoy seguro. Aquí pasaríamos bastante tiempo escuchando experiencias, pero también escuchando el testimonio de que Dios ha sido fiel. Cuando nosotros miramos hacia atrás de nuestras vidas, ¿no? Miramos tal vez al inicio de la pandemia. Yo miro al inicio de la pandemia, marzo del 2020. Yo, hermanos, tal vez ustedes pueden contar eso, ¿no? Marzo del 2020, aquí en el Perú, se cierra todo a partir del 14, creo, de marzo. El día 15 o 16, era domingo, a mí me tocaba predicar en una iglesia que me habían invitado. Y yo les digo a todos cuando tengo la oportunidad, ese día nunca lo voy a olvidar. Porque ha sido el día, la primera vez en mi vida, en donde yo he predicado frente a una cámara y no había gente. O sea, yo siempre predicaba con la iglesia ahí. Pero qué terrible es predicar delante de una cámara
sin gente que te esté mirando. Yo no sabía si había gente. En ese tiempo lo pasó la iglesia por su Facebook. Y me decían, pastor, lo están mirando. ¿Quién me está mirando? Yo lo único que veo es la cámara. ¡Qué terrible! Y yo no sabía que eso iba a durar 2 años. Entonces, necesitamos nosotros estar seguros de que Dios nos va a llevar hasta el final, pero no sabemos todo lo que vamos a pasar. Estas experiencias de 2 años a todos nosotros nos han enriquecido. Y si no fuera por la pandemia, viéndolo así, nosotros no nos conoceríamos. Si no fuera por la pandemia, seguramente no estaríamos mirando la computadora, no estaríamos aprendiendo así, ¿no? De diferentes lugares. Entonces, la pandemia también nos trae bendición. Dios nos lleva a un puerto seguro, ¿no? Pero el camino, pues es un camino bastante diferente. Justo CBT me dice amén, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, aquí, hasta aquí, comentarios, preguntas, consultas con respecto al texto, o tal vez alguna experiencia que usted pueda contar relacionada con esto, ¿no? Con lo que estamos tratando con respecto a Pablo. A ver. ¿Alguien? No todos a la vez, por favor. Douglas, te escucho. Bienvenido. Para empezar, no estoy totalmente de acuerdo con los comentarios, porque los comentarios toman el 9:16 de Hechos como si Pablo hubiera estado en esa conversación. Y dice Dios y un discípulo Ananías, ¿no? Que Pablo, a la hora que escuchó a los hermanos, y él, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, haber sido bautizado por el propio Señor Jesús con su Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que produce en nosotros eso? Según Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 es el más interesante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, eso es muy importante, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. O sea, lo que están hablando allí los comentaristas están poniendo en esa conversación a Pablo, es lo que yo entiendo, porque dice de que, ¿cómo se llama? Pablo pudo haber sabido. No estoy muy de acuerdo con eso, porque el texto bíblico no lo dice, ¿no? Pero si Ananías se lo transmitió o no se lo transmitió, nunca lo vamos a llegar a saber hasta que estemos en la presencia del Señor y pongamos todo ese interés que hemos puesto, ¿no? En toda nuestra enseñanza, en todo el transcurrir de nuestra vida. Yo creo que es el Espíritu Santo. Y que cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo no es que pierdas tu naturaleza humana. No, contienes, como dice la Biblia, adoraré al Señor en el Espíritu, pero también con el conocimiento. Alabaré al Señor en el Espíritu también, pero también con el conocimiento. O sea, el ser humano no te lo quita el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a poder tener todo nuestro sentido. Y Pablo ya había tomado una decisión. La Biblia dice que Pablo estaba en dirección de Jerusalén, ¿no? Y si el hermano o la hermana que le dijo, Pablo, un ratito, el Señor me ha dicho esto, que vas a padecer. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? ¿Cómo lo había recibido Pablo? Pablo estaba recibiendo una confirmación de lo que él había decidido, ¿no? Allá en Jerusalén, pero él estaba decidido no solamente a ir a Jerusalén, sino a pasar todo lo que tenga que pasar. Y ese corazón lo debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Un corazón que cuando tomamos una decisión de servirle al Señor, lo tenemos que hacer a pesar de las circunstancias que se puedan presentar allí. Y eso es lo que quería. Había otra cosa.
para lo que dicen que yo sé bastante. Yo no sé nada. Pero sí te puedo decir que en la página 304 de Hechos de Justo González dice, el Espíritu, mediante las Escrituras, mediante las enseñanzas de Jesús, mediante la nueva vida que nos ha dado ya suficiente dirección para que al menos sepamos que tenemos que tomar acción, Quedarnos esperando a que nos dé un mandato detallado y claro no es sino una excusa para no hacer lo que debemos. O sea, en otras palabras, ahí estoy confirmando que he leído el libro, ¿no?, de Hechos Justo González. Y eso es lo que debemos de hacer. Estás haciendo un tiro de carambola también, ¿ah? Con un solo tiro mata a 2 pájaros, está bien. 2 comentarios con respecto a lo que dices, y me parece muy bien lo que has dicho, Douglas, ¿ah? Los comentaristas tienen una manera de interpretar. Por eso, no descalifico, y creo que ninguno de nosotros debe descalificar a los comentaristas, porque haríamos mal. O sea, si nosotros interpretamos la Biblia solamente nosotros mismos, sin ningún apoyo, entonces podemos caer en algún error. Los comentaristas ayudan, pero sí nos damos cuenta que en algunos puntos difieren. Y lógicamente tenemos que tomar una decisión nosotros. Entonces, a eso estamos llamados. Les digo, no desechemos a los comentarios, veamos, para algunos pasajes son importantes. Por eso, no tomemos solo un comentario. Veamos varios, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, les he citado el de Kissmaker y el de McDonald. Yo he visto el comentario Mundo Hispano y el comentario bíblico Moody sobre este texto. Y creo que hasta incluso el mismo Justo González, sobre el texto de Hechos 21:4, ¿ya? Los comentaristas, solo Kissmaker y solo McDonald, solo Kissmaker y McDonald son los que tratan el versículo 4. Mundo Hispano no lo trata. Moody no lo trata. No he visto a MacArthur. No sé si Justo González trata específicamente el versículo 4. Hay comentaristas que lo que hacen es, frente a textos un poco complejos, no los trabajan. Entonces, son buenos, ¿no? Como menciona Víctor Campos, ¿no? Respeto los comentarios de los comentaristas, pero no siempre son los correctos. Sí, son seres humanos como nosotros. Ayudan. ¿Por qué? Porque hay textos difíciles que nosotros necesitamos algún otro enfoque. Ahora, con respecto a lo que mencionaste, Douglas, la certeza de una persona. Y yo creo en eso. Creo en que nosotros tenemos que tener certeza de las decisiones que tomamos, porque eso es lo que Dios espera. En la fe. En la fe, sí, en la fe, ¿no? Certeza en la fe. Eso es lo que Dios espera. La certeza, la fe, la certeza. Sí, pero la certeza en la decisión me refiero. La certeza en la decisión. O sea, yo decido que voy a ir a Ecuador, por ejemplo, entonces yo tengo que tener la certeza de que yo estoy pensando en Ecuador. O sea, las cosas se están armando para que vaya allá. A esa certeza me refiero. No me refiero a definición de fe con certeza en el versículo bíblico, sino lo cierto. Yo estoy cierto que voy a ir para allá. Perfecto. Ahora, en el proceso de la toma de decisiones, antes que yo esté cierto, también entiendo que Dios puede hablar de diferentes formas. A través de otras personas, a través de un sermón, a través de un versículo bíblico, a través de mi propia reflexión. En el proceso, cuando yo tomo la decisión, entonces yo me hago responsable de las consecuencias, porque puedo haberme equivocado, a pesar de estar bien intencionado. Pero si yo tengo esa certeza, entonces yo sé que va a haber cosas buenas y cosas malas. Y yo creo, como tú dices, ¿no?, que Pablo tenía la certeza. Pablo sabía que iba a ir a Jerusalén. Ahora, ¿no iba a ser fácil? No iba a ser fácil. Por eso Pablo estaba valiente con respecto a eso. Lo que los hermanos vieron fue ver las dificultades. Ellos no podían ver la certeza de Pablo. Entonces los hermanos, en su deseo de ayudar a Pablo, lo que le dijeron fue: Pablo, no vayas, hermano. Ahora, la Biblia, gracias a Dios, coloca de que ellos también fueron guiados por el Espíritu.
Entonces no podemos decir que eso era una tentación del enemigo. Era guiado por el Espíritu. Solo que ellos no tenían la visión completa, como tú mismo lo has mencionado. Pablo sí. Entonces, estamos bien en eso. ¿Cómo se aplica eso para nosotros? Nosotros tenemos que desarrollar un proceso de toma de decisiones. Desarrollar nuestro proceso. Leer el texto bíblico, evaluar las posibilidades, saber si eso va de acuerdo con el testimonio, si no es solamente mi propio deseo, y una vez que ya tomé todas las decisiones, vi todas las posibilidades, tomo la decisión y digo, ahora sí, ya decidí, perfecto. Entonces tengo que ser consecuente con eso. Probablemente van a haber hermanos bien intencionados, guiados por el Espíritu de Dios, leyendo la palabra de Dios, que me van a decir, mira hermano, vas a pasar esto, A, B o C. Sí, y tengo que agradecérselos, tengo que orar por ellos, tengo que amarlos. Pero yo ya sé lo que voy a hacer. Entonces Dios siempre busca nuestra toma de decisiones, ¿no? Que nosotros tomemos eso. Y Dios está con nosotros. Entonces, esa es la parte que nosotros aprendemos de Pablo. Y a mí me alegra mucho, ¿no? Que podamos tener a un ejemplo así. Pero también me alegra mucho de que el texto nos permite ver otros elementos. Porque a veces solamente miramos la idea de que Pablo sabía dónde tenía que ir y a pesar de eso se fue. Hermanos, ¿no? O sea, no siempre es solamente Dios y uno. Hay otros elementos ahí. Acuérdense que Pablo también él quiso ir a un sitio y Dios le dijo no. O sea, lo paró. Entonces, entendemos que hay un proceso. Hay un proceso. ¿Cómo se dio? No lo sabemos. Porque la Biblia es muy escueta en algunos casos, ¿no? En algunos casos dice, y Pablo queriendo ir, el Espíritu se lo impidió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no sabemos. ¿Fue un sueño? ¿Fue la palabra de alguien? ¿Fue que Pablo se sintió mal, se enfermó? Alguien le dijo, y con esto no pretendo ser irrespetuoso, ¿no? Pablo, allá no aceptan judíos. Entonces, o sea, ¿qué cosa pasó? No lo sabemos. Pero entendemos que fue el Espíritu de Dios. Hay cosas a veces que ocurren a nuestro alrededor que nos permiten darnos cuenta, esto no es donde Dios quiere. Entonces, tengamos solamente la certeza de lo que estamos asumiendo. Y creo que Dios va a bendecir. Cuando nosotros lo hacemos de buen corazón, el Señor mismo se encarga de bendecir nuestro camino. Más bien, gracias a los que han participado ahí. ¿Algún otro comentario con respecto a otro punto? Yo tengo otra inquietud. Dime. ¿Cuál es la nota en la lectura? Oh, la nota de la lectura. Sí. A ver, déjame ver. Vayamos entonces a los aspectos más administrativos. Un momentito. Según... Ah, no, espérate. ¿Dónde está? Sesión 1. Tengo que compartir el sílabo. Eso lo tienen en el sílabo, Douglas, ¿ah? Lo que tenemos en el sílabo es porcentaje. Ah, es que la nota... No, a ver. No es porcentaje. Son puntos. ¿Ahí lo ves? 30 puntos. 30 puntos. O sea, la nota es 100 puntos. Así es. Sí. Ya, ok. Entonces, por su ensayo son 30, sus evaluaciones en clase, intervenciones que están siendo grabadas y tengo por el chat son 40 puntos y el ensayo son 30 puntos. Entonces, eso es los 100 puntos, no son porcentajes. Espero, por favor, que estén enviando hasta el día de hoy a las 12 de la noche, 11:59, tienen ustedes que enviar su reporte, ¿no? Yo leí. Acuérdense que lo único que yo les estoy pidiendo, ojo, es que llenen esto. Yo me pongo a mí, ¿no? César Morales, declaro que he leído un total de, estoy pidiendo que sean 100 páginas mínimo, si ha leído más, en buena hora, ¿no? Acá están, del libro 1, ¿cómo se llamó? Libro 2, ¿cómo se llamó? Si ha sido un solo libro de 300 páginas, póngalo todo, listo, se acabó. Con lo cual cumplo el requisito del trabajo preparatorio de este curso. Su nombre ahí, la fecha, y se acabó. ¿Qué significa eso? Yo no voy a contabilizar, hermano, si usted leyó. No le voy a tomar una prueba. Yo confío en su palabra. Entonces usted pone y yo creo. Así que con esto usted ya tiene 30 puntos.
Eso es lo que tengo que decir. El ensayo va a ser en los otros puntos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿Quién está ahí? Alexander, A ver, Alexander, dime. sobre una preguntita, quería hablarle, ¿cómo se llama? En ¿cómo se llama? En el capítulo 21. ¿Ya? Se me fue. Ya ¿cómo se llama? En el capítulo 22, en el verso de cuando Pablo dice, enviado a los gentiles, cuando está hablando de un hecho, en la pregunta que usted dice, un hecho que no Que no estaba relatado antes. ajá, y ¿Ya? yo quiero el verso 21. ¿Ya? El verso 21 donde dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ujú. En otra versión le dices, y el Señor Jesús me dijo que me vaya porque me enviaría a los Países Bajos, dice. O sea, ¿Ya? está en otra versión dice eso, ¿no? Entonces aquí la Reina Valera dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La Reina Valera. Ujú. El verso ¿Ya? del capítulo 22, verso 21. Hechos 21, De 22, 21. 21, 21. 22, 21. Ah, 22, 21, perdón. Ujú. Ya. Aquí según, en otra versión le digo que dice, no, el Señor Jesús me dijo, vete, porque yo te enviaré a los Países Bajos, dice más o menos. En otra versión. A ver, déjame ver eso. En este momento estoy buscando. A ver, 21 solamente. Ahorita lo voy a mostrar en la pantalla, si me permiten. Sí. ¿Cómo sea? Porque yo prácticamente, si vemos aquí, Jesús, como dice que el Señor Jesús le está hablando a Pablo, que se vaya Ujú. del hecho que estaba cuando estaba sucediendo la muerte de Pablo, ¿no? Que salga de ahí, prácticamente lo que le estaba. Ya. Y eso yo no A lo, ver. eso cuando relata en la muerte de Pablo, cuando no se ve, ¿no? Ujú. Mira, aquí estoy poniendo todas las versiones en español de Hechos 10, 22, 21. Él me dijo, yo te voy a enviar lejos a los gentiles, te tengo que enviar lejos a los gentiles, ponte en camino que voy a enviarte a las naciones lejanas, a los gentiles, naciones que están lejos, a los gentiles, a los que no son judíos, a las más remotas naciones, a los que no son judíos, gentiles, enviarte a países muy lejanos, ¿no? Traducción en lenguaje actual. Ajá, países muy lejanos, así. Ajá, sí. Sí, son traducciones, en realidad, ¿cómo es el texto, no? Si ustedes ahí ven. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice, ¿no? Y vi que me decía, allá, está hablando acerca de la visión, que él estaba en Jerusalén orando, ¿no? Por ejemplo, el verso, si vimos del 20, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo yo mismo también estaba presente y consentías en su muerte y guardaba la ropa de lo que le mataban. O sea, está hablando, y después dice, Sí, pero sí. me dijo, entonces yo lo que refiero aquí es que el Señor Jesús, Dios, o Jesús, como se dice, le está hablando aquí a Saulo, Claro. a Pablo, que salga de ese lugar, que se vaya de ese lugar, ¿no? Claro, O sea, en otra parte de la Biblia no está eso. Claro. Es claro, lo que tú estás enfocando es que él, en otra parte de la Biblia no se menciona esta visión en general. Y está bien el enfoque, porque aquí lo que Pablo dice que él después va a Jerusalén. Eso no se cuenta. O sea, no se cuenta en el libro de Hechos, ¿no? Ahora, cuando él está solo en Jerusalén, le sobreviene un éxtasis. Ya, es toda la experiencia. Tienes razón, es toda la experiencia. Estando en esa visión, vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ¿saben? Probablemente está hablando acerca de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, que no lo iban a aceptar tan fácilmente, ¿no? Ellos saben que yo derramaba, y el Señor le dice, vete, sí. O sea, el enfoque que tú le estás dando está bien. O sea, ¿cuál es el evento no relatado? Yo lo he asumido como que él cuenta, ¿no?
de que él estuvo presente durante la muerte de Esteban, pero tú estás considerando que él cuenta la visión. Me parece que tu posición está bien. O sea, tu respuesta está bien. O sea, el evento más grande. O sea, la visión esa no la está contando en ningún lado, solo la cuenta aquí. Sí, tienes razón en cuanto a eso. Tu visión ha sido más general en ese aspecto. Gracias más bien. Pedro, dinos. Pastor, referente al capítulo 23, Kissmaker, comentarista, menciona que la expresión de Pablo ha sido como una maldición para Ananías. ¿Por qué lo menciona como una maldición? Entonces, Kissmaker dice que años más tarde se cumplió y porque cuando fue destituido el rey Agripa, allá en el año 59, Ananías murió asesinado en septiembre del año 66. ¿Usted considera que la reacción de Pablo estaba teniendo visión de maldición, como dice Kissmaker? Esa es una pregunta, buena pregunta, Pedro. Yo no iría tanto. No podría decir. ¿Saben por qué? Yo diría que lo que Pablo dijo sería una maldición contra el sacerdote Ananías si apareciera en la Escritura. O sea, si apareciera y Ananías murió asesinado. Entonces ahí yo diría, lo que Pablo dijo fue una predicción de lo que iba a pasar. Como está fuera de la Escritura, no puedo decir eso. Simplemente murió, probablemente se cumplió, probablemente no, pero no lo podría asegurar. Esa sería mi posición, ¿no? Patricia. Pastor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En cuanto a, solo un comentario, en cuanto a que Pablo no hizo caso a todas las advertencias que le llegaron, Los hermanos. Tanto, ajá, porque fue el Espíritu Santo quien les habló a ellos, ¿no? Para que no fuera a ese lugar. Ahí es donde entraría lo que se le llama la voluntad permisiva de Dios, porque o sea, Dios le advirtió, el Señor le habló, le dijo con muchos medios que no fuera a ese lugar, pero él decidió, o sea, fue su voluntad ya ir a ese lugar, ¿no? Aún sabiendo que pues, su vida estaba en peligro. Ahí es donde entraría esto, ¿no? Puede ser, podría ser, Patricia. Ahora hay que ubicarnos bien en el concepto, ¿no? La voluntad, bueno, para los que conocen de lo que se está hablando, existen, según los teólogos, ¿no? La voluntad permisiva de Dios y la voluntad directiva de Dios. La voluntad permisiva, primero la directiva. La voluntad directiva de Dios es que Dios dice y se hace. O sea, ve, ya se acabó. O sea, Él no cambia eso. ¿No? Es directiva. Voluntad permisiva es que Dios dice, ve, pero tú ves por dónde vas a ir. O sea, tú decides la manera, ¿no? Entonces, ese es un concepto que discuten los teólogos, ¿no? O sea, directiva es, ahí está, la directiva es lo que Dios hizo con Felipe. Cuando Felipe estaba predicando, ¿no? Y de repente, ¡fum!, lo manda fue arrebatado Felipe y lo mandó con el etíope. Ya, o sea, ahí Felipe dijo, oiga, pero aquí nadie me preguntó. No, nadie te preguntó. Y después que él terminó de predicar, dice que el Espíritu lo arrebató y lo llevó de nuevo a seguir predicando a otro lado. Ya que Felipe, el pobre, no había ni decidido nada. Ya, voluntad directiva de Dios. Esa es voluntad directiva de Dios. Voluntad permisiva de Dios es donde Dios dice, debes hacer esto, pero uno decide hacer otra cosa que al final va a llegar al mismo punto, pero te extiendes más. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Pablo? Otra vez entramos a la situación allí de discusión. Pablo toma una decisión sobre la base de ¿qué? Aparentemente sobre la base del llamado que Dios le hizo para predicar a los gentiles. Es más, en el capítulo 9, ¿no? En el versículo 15, dice, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes, los hijos de Israel, porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, eso se lo está diciendo a Ananías, no se lo dice a Pablo, como bien mencionó Douglas. Probablemente Ananías se lo dijo, probablemente, no lo sabemos. Pero sí sabemos que Pablo tenía una visión con respecto a ir a predicar a los gentiles, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, él sabía que tenía que ir para allá. Ahora, ¿por qué él sabía que tenía que ir a predicar a los gentiles? ¿Por qué entonces se estaba metiendo, ¿no?, a Jerusalén? Bueno, o sea, eran decisiones que Pablo estaba tomando. Pablo tenía la carga de predicar a los judíos, y les adelanto, ¿no? Les adelanto, en el capítulo 28, el último capítulo, Pablo, fíjense que es el predicador a los gentiles, pero estando Pablo, ¿no? Estando Pablo en el capítulo 28, ya, está en Roma. ¿A dónde se dirige a predicar Pablo? Se dirige a predicar a los judíos. Pablo está en Roma, en la capital del mundo, y Pablo predica a los judíos. ¿Y qué pasa con los judíos? Los judíos le dicen no. Algunos han creído, otros no. Y recién ahí Pablo termina, ¿no? Bueno, termina Lucas narrando lo de Pablo y dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. O sea, Pablo le predicó a los judíos. Seguía predicando a los judíos. Si Pablo había sido enviado a los gentiles. Pero Pablo perdía seguía. oportunidad. No perdió oportunidad. Podríamos decir, esa puede ser la voluntad permisiva de Dios. O sea, Sí. Dios le envió, tú tienes que ir a predicar a los gentiles, pero Pablo terco se metía siempre en las sinagogas porque quería predicar a los judíos, quería que los judíos se conviertan. Ahora, Pablo tenía una misión. ¿Cómo llegar ahí? Era la decisión de Pablo. O sea, Dios no le estaba diciendo, bueno, le ponen un ángel acá, ahora vas para allá, le ponen un ángel. No, Dios iba a guiar lo que Pablo estaba haciendo. Es muy interesante el ver la historia de Pablo, ¿no? Y es ver que él toma decisiones en cada uno de los momentos importantes. Ahora, si nosotros analizamos, y con eso tal vez nos desviamos un poquito, pero analizamos la persona de Pablo. O sea, Pablo era una persona bastante emotiva, era una persona emotiva, y Pablo era una persona de tomar decisiones fuertes. Basta con que ustedes lean nada más 2 de Corintios. Ustedes leen 2 de Corintios y ven ahí que Pablo le da duro a los corintios. O sea, Pablo se enoja con ellos. O sea, Pablo tenía un carácter súper fuerte. Imagínense que se pelee con Bernabé, que era el hijo de consolación. O sea, Bernabé tenía tanta paciencia, pero Pablo se pelea con Bernabé, o sea, hasta Bernabé le hizo perder la paciencia. Pero un discípulo así como Pablo era necesario para llevar la palabra a los gentiles. Si hubiera sido uno más dócil, probablemente no habría llegado. Pablo tenía un carácter bien fuerte. Y yo me pregunto, pastor, si él hubiera decidido obedecer a lo que el Señor decía, yo me pregunto si tuviéramos muchísimo más material de Pablo que de lo que teníamos ahorita. Bueno, puede ser, Patricia. Hay, por ejemplo, ahí les comento otra cosa, tienen ustedes que investigar, ¿no? Por ejemplo, se dice, es la teoría de los comentaristas, ¿no?, de que las epístolas a los corintios no fueron 2. Las epístolas a los corintios aparentemente fueron 4 epístolas. ¿Por qué? Porque Primera Corintios aparentemente es ya una segunda respuesta. O sea, Pablo dice, con respecto a las otras cosas que me escribisteis. O sea, parece ser que Pablo ya había mantenido una correspondencia. Y 2 Corintios parece no ser la que viene después. Parece que Pablo responde y aún así le responden a él, porque la 2 Corintios que nosotros tenemos, ¿no?, es una carta de respuesta fuerte. Entonces parece que hubo otra carta entre esas. Ahora bien, probablemente Pablo escribió más cosas, pero no han llegado a nosotros.
Lo que nosotros sabemos es que lo que llegó es lo necesario, ¿no? Probablemente Pablo hizo más, estando 3 años ahí en Roma, ¿no? 2 años estuvo preso en un lado, 3 años estuvo en Roma, donde él estuvo enseñando, ¿no? Y escribiendo. Entonces, probablemente la producción de Pablo fue más grande. Es más, hay una carta que también ustedes también pueden investigar, es la famosa Epístola a los Laodicenses. Es una carta que se escribe a la iglesia de la Odisea, y que aparentemente Pablo también le escribió, pero que nosotros no tenemos rezago de ella, ¿no? ¿Y dónde se saca eso? En una de las cartas Pablo, o sea, Pedro creo que es el que dice, o Pablo es el que menciona, discúlpenme que ahorita no tengo la referencia, esta epístola, ¿no? Pásensela a los laodicenses, y la que yo les envié a ellos, léanla también ustedes. O sea, hay una carta a la iglesia de la Odisea. Pablo es. ¿Perdón? Pablo es. Pablo, ¿no? Sí. Entonces, aparentemente hay más producción, pero nosotros ya no la tenemos, ¿no? O sea, se perdió en algún lado, desapareció, creemos que, bueno, el Señor pues nos ha dado lo que nosotros necesitamos saber. Me lanzan acá algunos, me dice, pastor, me dice, me gustaría lanzar mi herejía, pero he escuchado tanta que mejor no lo hago, ¿no? Me dice, es una broma. Bueno, sí, cualquier herejía que lances, te digo, va a ser repetida. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que cualquier cosa que nosotros digamos ya la dijo alguien más antes. Gracias a Dios el Señor nos tiene en su camino. Así que nos salva de eso y nos guarda para hacerlo mejor. Hermanos, gracias a ustedes por sus comentarios. Nuevamente, como les digo, espero que esto sea desafiante para seguir investigando más. Lean la escritura, lean algunos comentarios, lean libros como los de Justo González, Historia de la Iglesia, eso ayuda mucho y uno puede entender la cultura de esos tiempos y puede entender lo que se estaba viviendo. Hoy día espero recibir los reportes, mándenselos a la hermana María Elena, por favor, ella me los va a pasar hoy día en la noche, o bueno, mañana me los va a pasar, y con eso cumplimos lo del reporte. La próxima semana nosotros tenemos la última clase. Entonces, la próxima semana vemos los últimos capítulos de Hechos. Sé que son 28 capítulos y los hemos visto solo en 6 semanas, o sea, es muy, muy, muy pequeño el tiempo. Hubiera sido lindo el poder tener muchas más semanas, pero bueno, así es el tiempo que tenemos. Entonces, ¿cómo habíamos quedado con ustedes? ¿Cuándo me tienen que presentar el ensayo? A ver, no mientan, no mientan. El próximo domingo. El domingo, listo. El domingo entonces, ustedes tienen que presentarme el ensayo. El ensayo, hermanos, no es tan difícil. Lean bien. El ensayo es ¿por qué tengo que estudiar Hechos de los Apóstoles? ¿Y por qué tú, que me estás leyendo, deberías de estudiar Hechos de los Apóstoles? Muy bien. Esa es la idea. Entonces ustedes tienen que tratar de explicar, ¿no? No hacerme un comentario bíblico. Acuérdense que ustedes pónganse en el otro lado. Si alguien me dijera a mí, ¿por qué tengo que leer Hechos de los Apóstoles? Y me da 1 hoja y media o 2 páginas para que yo lea, si yo no leo la primera media página es porque ya me aburrí. Entonces, escribe algo como para que te anime a ti. Si te anima a ti, entonces va a ser un buen ensayo. Esa es la idea, ¿ya? Próximo domingo, entonces también se lo van a mandar a la hermana María Elena y la hermana María Elena me lo va a compartir a mí, para que no llenemos el chat, ¿ya? Entonces, ustedes ven cómo lo... Sí. Disculpe, por ahí en el chat compartieron un correo y yo mandé la tarea al correo. No sé si es correcto o se ¿Ha lo... mandado la tarea al correo? ¿Al mío? ¿El que está ahí? ¿El que está en el sílabo? ¿O al correo de repente Sí. se han confundido. Hay otro curso donde el coordinador envía un correo para que le manden a él el trabajo. Él es el hermano Walter, él es del curso de Evangelios y otros cursos. Siempre pide que lo manden al correo. No, en mi caso, hermanos, como siempre, mándenlo a mi WhatsApp, al inbox. Sí, yo los reúno todos y mañana a primera hora, para no quitarle el sueño al profesor César a medianoche, ya, mañana en la mañana yo le estoy enviando al profesor, sí. Y de ahí, hermanos, concéntrense con el ensayo, porque el ensayo es la segunda tarea y es una de las más importantes también. Así es. Tienen ustedes que, por favor, a el WhatsApp de la hermana Marilena de CBT. Mis hermanos, siendo 4:59, me despido. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Ya, le voy a mandar a la hermana Marilena hoy día las preguntas para la última, ¿ya? Ella se lo va a pasar por el WhatsApp, las preguntas de los últimos capítulos.
Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Igualmente, Dios los bendiga a todos. Compañeros, saludos. Bendiciones, Dios lo guarde. Pastor, gracias por todo. A Y a todos los ustedes. Bendiciones, hermana María, bendiciones. Pastor. Chao. Qué clase, pastor, excelente. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Excelente clase.